Para esta píldora de vídeo vamos a tratar un tema que es tan ambiguo como relativo y controversial muchas veces en los estudios relacionados con la seguridad vial, sobre todo en lo que tiene que ver con el factor humano. Ya vamos a ver por qué. Estamos hablando directamente de los factores de riesgo y protección y vamos a hacer una pequeña anotación en este sentido. Hablaremos de los estáticos y los dinámicos. Seguramente a lo largo de su carrera, por ejemplo, en áreas como la criminología, se ha encontrado que esto aplica en muchísimas esferas. Es decir, solemos hablar de factores estáticos como aquellos factores que normalmente no o difícilmente se pueden modificar, pero de alguna manera ejercen un riesgo más o menos permanente por el hecho de estar presentes dentro de la vida o la calidad de vida o el riesgo en otras esferas de los sujetos. Y tenemos esos factores que normalmente decimos que son más modificables. Hablamos de los factores dinámicos. ¿Por qué? Porque decimos, mire, la ciencia social, la ciencia legal y casi todas las ciencias que están relacionadas con el comportamiento humano, pues finalmente lo que quieren hacer es fortalecer, dinamizar y modificar el comportamiento de las personas para bien. Pues en este caso decimos, pues evidentemente y por definición vamos a centrarnos en los factores dinámicos. ¿Vale? Muy bien. ¿Y esto cómo aplica en el ámbito de la seguridad vial? Esencialmente, como lo decíamos, desde el factor humano. Pues vamos a verlo en este vídeo. Primero que nada, nosotros no vivimos en un mundo que es estático, pero normalmente sí concebimos que existen una serie de factores que debemos considerar estáticos. Hablamos, por ejemplo, y por excelencia, lo que se hace en criminología, es decir, factores estáticos. Por ejemplo, el sexo, que es muy difícilmente modificable y que tiene unas bases psicobiológicas, digamos que en condiciones normales van a permanecer relativamente estables a lo largo de la vida, independientemente de las excepciones que hayan en este ámbito, por supuesto. Pues el sexo viene a ser el factor que normalmente en seguridad vial se habla a nivel de riesgo, es estático y es más problemático. ¿Por qué? Porque normalmente hablamos de que los conductores, los peatones, los ciclistas y demás más problemáticos a nivel comportamental somos los hombres. Pues en este caso decimos, es un factor que difícilmente podemos cambiar, incluso si lo cambiáramos no sabemos si de alguna manera esto contribuiría artificialmente de alguna manera a solucionar la problemática. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con estos factores? Ahora, tenemos otros factores que están más o menos en la mitad, por ejemplo la edad, porque hablamos de los conductores jóvenes y evidentemente los conductores jóvenes, si sobreviven por supuesto al riesgo vial, pues van a ser conductores adultos y luego conductores mayores. Entonces en este caso diríamos, sí, es un factor dinámico, pero eventualmente hay una permanencia en un intervalo que a lo largo del tiempo se puede considerar relativamente estática o por lo menos lenta. Entonces también hay una necesidad que, como lo decíamos, es diferencial y debe atenderse con cuidado. Pero ojo, porque ya vamos a empezar a hablar de otros factores que son preeminentemente dinámicos, por ejemplo, el estilo de vida y la salud mental. Estamos hablando, por ejemplo, de que decíamos y aceptábamos en el tema número 1 y tema número 2 de este curso que el estilo de vida de las personas y de las sociedades tiene muchísimo que ver con su seguridad vial, pero no se habla mucho de la salud mental de las personas como un referente para referirse o por lo menos para pronosticar su seguridad vial a lo largo del tiempo, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque hablando de dinámicas, porque hablamos del transporte y el transporte es sumamente dinámico. Se van a dar cuenta ustedes cómo con la injerencia del COVID, pues básicamente hoy en día vemos como mucha gente tiene que utilizar la mascarilla, sobre todo para los vehículos compartidos o los vehículos de transporte público. En este caso la pregunta es, ¿será que, por ejemplo, algo tan sencillo como usar la mascarilla puede cambiar los resultados en seguridad vial de las sociedades? Pues en seguridad vial, aunque no esté comprobado, parece que sí, que puede ejercer distracciones, que hay, por ejemplo, tasas muy distintas de concentración relacionadas también con las preocupaciones que genera contagiarse de COVID dentro de un vehículo, etcétera, etcétera. Sí, pero todo esto va directamente a la salud mental, y la salud mental, debo decirlo, es uno de esos componentes que ampliamente se ha problematizado. Se ha dicho, la salud mental es importante,
Pero el gran problema realmente es que no sabemos cómo, porque no la investigamos y porque no creamos estrategias realmente sólidas y sistemáticas que nos permitan atacarla. Otro concepto que es fundamental en el transporte es los medios de transporte, porque efectivamente las dinámicas de transporte y sus factores de riesgo asociados y de protección no son los mismos, por ejemplo, para conductores versus para ciclistas. ¿Por qué? Porque decimos el conducir un vehículo que tiene motor, pues evidentemente implica una serie de condiciones diferenciales con respecto a una persona que ejerce el transporte activo. Recordemos, transporte activo es el transporte a través, por ejemplo, de mover el cuerpo permanentemente, de ejercitarse. En este caso, evidentemente, hay un factor de protección que es fortalecer la salud a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, a nivel respiratorio, etcétera, etcétera, pero también hay otros factores de riesgo. Y entonces, estos medios de transporte o modalidades, como les queramos llamar, pues evidentemente ejercen una modulación funcional del riesgo en seguridad vial. Y otra cosa, la intermodalidad, porque es que normalmente a veces nos reducimos demasiado y decimos es que los conductores, es que los peatones, es que los pasajeros, pero hoy en día las grandes ciudades están tendiendo a la intermodalidad. Por ejemplo, cuando peatonalizamos el centro, decimos en una gran ciudad, en una gran urbe, básicamente las personas pueden acercarse a la periferia en coche y de allí pueden tomar, por ejemplo, un vehículo no motorizado o un vehículo de transporte público. Entonces vamos a ver cómo tenemos más y más combinaciones de factores o bien de riesgo o bien de protección, o por qué no plantearlo así, factores que vienen a ser, según nuestro comportamiento, de riesgo o de protección. Un ejemplo. Hablemos de factores como las condiciones viales, que no es un factor humano propiamente dicho, pero efectivamente puede ser un factor de protección. Estamos hablando de que una buena infraestructura vial, que sea informativa, que sea clemente, es decir, que sea tolerante con los errores del conductor, puede ser un buen pronóstico o de buen pronóstico para la seguridad vial, mientras que una mala infraestructura, evidentemente, todo lo contrario. Segundo, nuestros hábitos relativos con el vehículo. Efectivamente nos encontramos que podemos ponernos en riesgo sencillamente por no tener en cuenta cosas tan básicas como revisar el dibujo de los neumáticos, o tan básicas también como evitar total y tajantemente no beber, o más bien beber cuando conducimos, y viceversa, es decir, evitar el riesgo a través de otro tipo de comportamientos que puedan no solo reducir el riesgo, sino también potencializar nuestra seguridad vial. Y vamos a problematizar un poco sobre eso. Primero, recuerden ustedes, el riesgo es relativo, el riesgo no es absoluto, sino en este caso diríamos todo el mundo está al mismo nivel de riesgo, y la ciencia o las ciencias que se esfuerzan estudiando la seguridad vial no servirían básicamente para nada. Tenemos que entender que el riesgo es relativo, que depende de muchas variables, no solo de las tres grandes esferas, pero en especial del factor humano. Entonces, volviendo al factor humano, volvemos a mencionar el Three Level Study, que básicamente nos dice, mire, hay tres grandes esferas. El vehículo es importante, la infraestructura es importante, pero la más importante de todos, y de hecho la más dinámica de todas, es el ser humano con su comportamiento, con su percepción de riesgo, con sus actitudes y todos los elementos que se le relacionan para predecir el comportamiento de riesgo. Entonces, en este caso, recordemos, puede ser de protección, sí, pero también puede ser de riesgo, y podemos estar hablando perfectamente del mismo factor. Digamos que ese es el primer takeaway de esta pequeña píldora de vídeo. Otra cosa importante en el transporte, les decía, hablamos normalmente de las dinámicas de transporte. ¿Por qué? Porque haya ciertos patrones estables o no, normalmente el transporte tiende a transformarse según las necesidades y según el estilo de vida de las sociedades. ¿Por qué? Porque finalmente se mueve de acuerdo a lo que mandan las tendencias vitales de los sujetos. Es decir, ponemos más transporte público, menos transporte público, mejores vehículos, etcétera, etcétera, en función de cosas como la economía, el trabajo, el estudio, las dinámicas políticas, etcétera, etcétera. Pero, y la pregunta es, ¿se acuerdan de los factores estáticos? ¿Qué hacemos? Porque decimos que un factor de riesgo, por ejemplo, estático de un conductor que tomó su curso de la autoescuela por allí en 1970, pues sería básicamente lo desactualizado que está. Y entonces nos quedamos con este factor de riesgo estático como tal, o mejor nos proponemos de alguna manera, por ejemplo, investigar cuál sería la forma de dinamizar
ese aspecto estático y de alguna manera proponer una solución, como por ejemplo los programas de reeducación vial, en los cuales básicamente lo que hacemos es actualizar y potencializar, o más bien repotencializar las competencias, habilidades y capacidades de los conductores que de alguna manera pueden no estar involucrados de lleno en las nuevas tendencias del transporte. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de dinamización de los factores de riesgo para convertirlos en un factor más bien de protección. Pero recordemos, aunque un factor de riesgo pueda comportarse como factor de protección y viceversa de nuevo, pues en este caso no debemos entender la protección como la ausencia del riesgo. Acuérdense ustedes de la famosísima definición de la salud de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La salud no es no estar enfermo. Más bien vamos a empezar a pensar la salud como un estado no solo de no enfermedad, sino también de bienestar, de desarrollo humano y personal, que nos va a permitir un poco más allá que la definición anterior. Y quiero que ese sea el concepto de seguridad vial y el concepto de protección o de factor de protección que nosotros tengamos. Factores que potencialicen no solo nuestra seguridad, sino nuestro desarrollo humano a través de la movilidad. Con eso terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.